No sé cuántas veces ha escuchado este texto usted, ¿no? Tampoco sé cuántas veces he predicado de este texto yo. Eh, el punto es que a veces el hecho de conocer un texto nos impide ver otros aspectos que el pasaje tiene. Y para este año, como ustedes saben, el año pasado, antepasado, parte de la dirección de la iglesia era primero ser discípulo y luego hacer discípulo. Vino la pandemia y nos dejó con todo nuestro proyecto en status quo, ahí a la espera. Y hemos estado compartiendo en el consistorio también con los hermanos y escuchando también la opinión de los hermanos. Y sin duda que esto se hace una necesidad y va a ser el énfasis de la iglesia para este año, el poder hacer discípulos de otras personas, ¿ya? Hacer discípulos. Así que vamos a recurrir a esta palabra o a este texto de reiteradas veces para sacar el contenido y orientar nuestro quehacer como iglesia. ¿Por qué esto? ¿Ya? La iglesia de ayer y la iglesia de hoy, la iglesia del primer siglo, la iglesia del siglo XXI, a veces se diferencian no solamente en el tiempo, sino que mientras más se aleja uno del centro, más posibilidades hay que otras cosas se adhieran y oscurezcan el trabajo o la dirección. Y eso pasa en todo grupo humano, ¿eh? Que lo que comenzó después de un siglo, 2 siglos, 3 siglos, comienza a ser desvirtuado. Bueno, y el ejemplo mayor de esto son las sectas. Y uno examina el origen de muchas sectas y tienen un origen aparentemente bueno. Pienso en este grupo que se fue a las Guyanas holandesa, era un líder cristiano en Estados Unidos, excelente, preocupado de la gente vulnerable, y terminó haciendo una especie de suicidio masivo. Pero cuando uno examina la vida de esta persona, en principio comenzó bien. No todos los comienzos que son buenos indican fines también buenos. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que la iglesia se aleja de su origen en Cristo, a veces se van añadiendo cosas que no corresponden al Evangelio y que oscurecen lo que es el trabajo del Evangelio. Ahora, obviamente yo no quiero ir en contra de todo aquello que a veces la tradición comienza a añadir y que es bueno, y otras cosas que no son buenas y se petrifican e impiden que la iglesia pueda hacer el trabajo que está llamada a hacer. Y en eso nosotros, como somos una iglesia histórica, somos también un ejemplo de cómo cosas se añaden a veces y no tienen sentido, y algunas personas lo interpretan como si dejamos de hacer ciertas cosas, dejamos de ser cristianos, a ese punto. No solo presbiterianos, sino que cristianos, a ese extremo. Y me ha tocado a veces conversar con personas que lo ven así. Entonces, lo que quiero apuntar es que la iglesia del primer siglo tenía más claras ciertas cosas, disponía de menos recursos, pero tenía ciertas cosas que eran más claras y que por el mandato de Jesús ellos las practicaban y tuvieron los resultados que nosotros podemos ver en la historia. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, un imperio es afectado por esa fe tan sencilla que comienza ahí en un lugar apartado, ¿no? Del mundo. No comienza en la capital, sino que en un lugar apartado y comienza a extenderse. Porque habían hermanos creyentes que estaban haciendo aquello para lo cual Dios diseñó la iglesia.
Así que no nos extrañemos de eso. La iglesia de ayer practicaba lo que Jesús enseñó acá. ¿Qué había dicho Jesús? Mira, de muchas maneras los discípulos lo habían visto, de muchas maneras habían ellos enseñado a otros, y vamos a estar viendo durante por lo menos este primer mes de marzo, aquellos textos que están enfatizando en el hecho de a qué nos llama Dios. Y para sorpresa, a lo mejor, en el texto y en los textos no hay ninguna referencia a que debemos evangelizar. Esa es una sorpresa. Por tanto, ir y evangelizar, no, esa palabra es más, pareciera que no está en la Biblia. Es como una conclusión que sacamos nosotros. A veces ese tipo de conclusiones que sacamos nos desvían de su origen, de la esencia. Sin duda que tenemos que compartir el evangelio y a eso le llamamos evangelizar. Pero el término como término en la Biblia, en aquellos mandatos de Jesús, no lo encontramos. Ahora, no es que Jesús no quiera que evangelicemos, sino que la forma como evangelizamos, según la Biblia, a veces cambia en la forma como la iglesia a través del tiempo ha entendido evangelizar. A ver, me explico. Estoy en el punto, la iglesia de ayer, la iglesia de hoy. En eso estoy comparando. Me explico, digo yo, evangelizar para algunas personas es hacer una campaña evangelística. Una campaña evangelística ahí, en esa campaña se trae un buen evangelista y se invita a mucha gente, se predica el evangelio, algunas personas se convierten y entonces todos quedamos felices, ¿ya? Porque creció el número. Ese tipo de evangelización, el énfasis que debe tener no es en el predicador, sino que debe tener en la conservación. ¿Me entiende? Eso es evangelizar. Evangelizar es compartir las buenas nuevas y luego conservar los resultados. Por eso el mandato de Jesús dice, mire, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Dónde está el énfasis ahí? El énfasis está en la evangelización y cuando lo hacemos y compartimos el evangelio, entonces quedamos ya con nuestra conciencia y libres de la presión de tener que estar hablando, porque el Señor lo dice, hablando del Señor una y otra vez. El énfasis está acá en la formación de las personas, en la formación del carácter de aquel que escucha el evangelio. Más que el énfasis de aprender un texto de la Biblia o varios textos que indiquen la obra de Cristo, lo cual también es importante. Mostrar lo que significa el Evangelio, lo que Cristo hizo por la humanidad, lo que hizo por cada uno de nosotros. Pero el énfasis mayor de este texto recae en la formación de aquellos que escuchan el Evangelio. Esa es la iglesia de ayer. Bueno, el texto, mire, revisando y viendo el texto, lo que leyó Judith hace un momento, y hacer discípulos a todas las naciones, a veces nos quedamos con esa idea de que esto está hablando de ir a todas partes, a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero aquí dice ir a todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cómo se conoce un discípulo? Bueno, aquí dice bautizándolos. Una persona que, conociendo el evangelio, sabiendo lo que Cristo hizo por él o ella, obviamente quiere expresar eso públicamente a un grupo y lo hace a través del bautismo que indica ya que él es nueva criatura, que indica que sus pecados han sido perdonados. Aquel que ha tenido esa experiencia interna, ¿ya? Comienza el discipulado ahí, ¿ya? Públicamente.
Y luego dice Jesús, enseñándoles que guarden. A mí siempre esto me provocó un grado de tensión. ¿Por qué Jesús no habla primero enseñando? Enseñar, y la enseñanza va a traer como resultado discípulos y va a traer como resultado bautismo. Pareciera que el énfasis de Jesús mayor está en hacer discípulos más que el orden, ya que es primero que es segundo. El énfasis era eso porque en el primer siglo las personas que adoptaban una religión tenían una ceremonia que indicaba que ya eran parte de. Entonces, probablemente por eso está primero el bautizarse. Entonces, el énfasis mayor de este texto está en ir, ese es el énfasis, ahí está el imperativo, y estos otros gerundios, hacer, bautizar, enseñar, enseñándoles, es el complemento. El énfasis es mayor en ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Eso dice el texto. Entonces, mi pregunta es, ¿quién hace discípulos? Según el texto. Según el texto, Jesús dice, vayan, hagan discípulos, y mientras están haciendo estos discípulos, los que creen se bautizan, aceptan la enseñanza. Pero ¿quién hace estos discípulos? ¿A quién está dando Jesús este mandato? Bueno, lo está dando a los creyentes. Entonces, una persona que es discípulo es una persona que ha sido afectado por otra persona. Sin duda, acá también está la presencia del Espíritu Santo que permite que esta persona nazca de nuevo. Hay una obra interna del Señor en el interior de la persona. Pero quien hace el discípulo es otra persona que se reproduce. Si quisiéramos decirlo así, se reproduce. O sea, esta tarea de hacer discípulos es una tarea que todos los cristianos recibimos de parte de Dios. Entonces, para hacer discípulo a otra persona, obviamente uno tiene que ser discípulo. Y para ser discípulo hay que estar, como su nombre lo dice, previo a ser discípulo hay que ser discípulo. Y como su nombre lo dice, un discípulo, ¿de qué palabra vendrá? ¿No le parece similar a otra que dice disciplina, discípulo? O sea, es una persona que está bajo la disciplina del Señor, supervisada por otra persona. O sea, Dios nos ha puesto como guarda de nuestros hermanos, es lo que le pregunta a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Dios nos ha puesto para velar la vida de otras personas. Y a la vez hay otros que están velando por nuestra vida. Es una cadena. Es lo que Jesús quiere establecer en este grupo que se llama iglesia. Es un grupo que forma la vida de otras personas que han llegado sin el conocimiento del Evangelio y que ahora que conocen el Evangelio comienzan a ordenar su vida. Comienzan a ordenar su vida de acuerdo al diseño que Dios estableció. Pero ese reordenamiento requiere un tutor, alguien que haya caminado 2 o 3 pasos más adelante y que pueda guiar al que viene más atrás. Es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Venid en pos de mí. Jesús los discipuló a los que venían más atrás. Lo mismo está, creo yo, pidiendo Dios, y ese va a ser nuestro énfasis este año, que cada uno de nosotros pueda convertirse en un discipulador, en alguien que pueda tener ciertas verdades comprendidas
vivida y poder tomar la responsabilidad de otra persona nueva. A eso nos llama el Señor. Antes de hacer discípulo hay que ser discípulo. Y para ser discípulo no podemos escaparnos a esto de que alguien va a estar supervisando nuestro crecimiento. Y ese que supervisa también va a estar supervisando su crecimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese concepto que hay en una sociedad que es muy personalista, ese concepto que hay, mire, yo me las arreglo solo, no existe en la vida cristiana. Somos interdependientes. Esa interdependencia es una interdependencia de vida. Yo recibo de otro dirección y a la vez mi madurez que he alcanzado también me permite ser útil a otro más nuevo. Así que vamos a trabajar este año en ese concepto bíblico para que cada uno pueda ser y hacer discípulos. Entonces yo pregunto a usted, ¿qué es usted? Bueno, la iglesia, digamos la iglesia contemporánea, nos catalogaría así. Si usted se acerca a la iglesia, usted es miembro. Bueno, si se acerca, todavía no es miembro, es simpatizante. O me acuerdo en un taller, la persona que dirigía decía, lo llamaba prospecto. O sea, alguien que se acerca a conocer al Señor, pero es un futuro miembro de la iglesia. No es la manera que Jesús estableció. Aunque por asunto de orden yo no estoy yendo en contra de todo aquello que hacemos. Lo que quiero ir al fondo de por qué lo hacemos. Le llamamos a las personas simpatizantes, le llamamos miembros de la iglesia, le llamamos diácono, le llamamos presbítero, le llamamos pastor. Pero Jesús quiere que seamos discípulos. ¿Me entiende? Me doy a explicar. Y por lo menos en la escritura, usted podría hacer un examen. ¿Qué soy yo? ¿Soy discípulo de Cristo? ¿Soy simpatizante de Cristo? ¿Soy miembro de la iglesia de Cristo? Mira, hay tres cosas que Jesús dejó para que nosotros podamos examinar y vernos a la luz de ella. Jesús dijo, si vosotros, Juan 8:31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, pregunto yo, ¿qué es usted, discípulo? Bueno, Jesús dice, si usted es discípulo, está creciendo en la palabra, está guardando, atesorando la palabra. Guardar lleva la idea de aquellas disciplinas que tenían los marinos, ¿ya? Cuando en medio del mar ellos se guiaban, guardaban las estrellas, ¿ya? Entonces miraban el firmamento y decían, esta es la estrella que nos guía, allá debe ir la dirección del barco. Entonces mi pregunta es, ¿usted permanece en la palabra? ¿Ya? ¿La guarda? ¿La atesora? ¿La toma como norma de su vida? Hay cosas que la sociedad acepta como legítimas, pero el Evangelio no las acepta. ¿Se guía por el Evangelio o se guía por lo que la mayoría decide? Bueno, ese es un discípulo. Primer examen. Segundo examen, Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces aquí hay otra característica. La primera, yo guardo la palabra, la tomo como mi orientación de vida. Y la segunda es, si estoy amando mi entorno y estoy creciendo en ese amor. Porque una de las características del discípulo es que ama a otras personas.
Incluso esto es tan revolucionario que en el primer siglo lo que llamó la atención a los no creyentes, y está ahí en la Biblia escrito, la exclamación que ellos hicieron. Dijeron, oye, mira cómo se aman estas personas. Hermanos, para vergüenza del mundo cristiano, muchas veces no es lo que nos caracteriza. A veces hay riñas, a veces hay divisiones en el mundo cristiano. Quiera Dios librarnos de eso. ¿Ya? A veces hay una división indica una división que hay dos visiones. ¿Me entiende? División. Hay dos visiones. Una persona quiere ir hacia allá y el otro hacia acá. ¿Y dónde quiere que vamos el Señor? Entonces a veces falta esa humildad para buscar a Dios y que Él nos oriente y reconocer si estamos equivocados o mantener aquello que Dios nos dice. ¿Ya? Entonces, desgraciadamente, el amor no ha sido una característica de la iglesia contemporánea, pero sí es un indicio de los discípulos de Cristo. Y el tercer elemento, para que nos examinemos, es lo que dice Jesús. En esto he glorificado a mi Padre. Todos estos textos están en Juan, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, un discípulo, si usted quiere examinarse, es una persona que atesora la palabra y la toma como norte. Jesús no busca simpatizantes ni miembros de iglesia. Jesús busca discípulos. Obviamente que una persona para ser discípulo comienza como simpatizante, le atrae el mensaje de Cristo. Obviamente que una persona que es discípulo quiere ser parte de un grupo al cual se le llama iglesia y la iglesia los nombra como miembros, pero el término bíblico es discípulo. Si permanecéis en mi palabra, si tiene amor unos por otros y si está llevando fruto. Tres características que nosotros vamos a estar profundizando este año y enfatizando va a ser nuestro norte. ¿Y cómo se va a expresar esto? Lo que dice el Señor. Nos llama a ser discípulos. Entonces, la pregunta final es, ¿quién lo discipula a usted? Bueno, uno podría decir, bueno, no, el pastor, no, el anciano da versículos, nos enseña los textos de la Biblia. No, me estoy refiriendo a una relación personal. ¿Hay alguien que conoce su crecimiento? ¿Hay alguien que conoce sus dudas? Cuando usted necesita oración, se acerca a alguien en especial porque lo ve como una persona que le puede formar, enseñar. ¿Quién lo discipula a usted? Segunda pregunta para terminar. ¿A quién está discipulando usted? ¿Hay alguien en especial dentro del grupo al cual usted tiene una atención especial? No que eso signifique un rechazo al resto, sino que una atención más cercana para transmitir a él y enseñar a él lo que es el Evangelio. Entonces, estas características que Jesús da, yo concluyo diciendo dos cosas. ¿Quién lo discipula a usted? Y la segunda pregunta, ¿a quién discipula usted? Porque ese va a ser nuestro énfasis este año. Mire, si somos una cantidad de personas y discipulamos a otra persona nueva, en un año se dobla la cantidad de personas que están cercanas a la iglesia. Pero para eso hay que cumplir la función, la tarea que Dios nos encomendó y hacer discípulos. Hacer discípulos es una tarea donde nosotros participamos. El Señor hace su labor y nosotros hacemos la otra labor. Bueno, quiera el Señor
inquietarnos con esto que he compartido. Quiera el Señor hacernos ver la necesidad de ser discípulos y hacer discípulos en otros nuevos. Vamos a orar, ¿no? Padre Dios, nos ponemos delante de ti esta mañana en el nombre de Jesús para que tú nos sigas revelando tu palabra, iluminando tu palabra y viendo las formas concretas en que podemos cumplirla. Ayúdanos, Señor, en medio de esta situación a veces incierta para la sociedad de pandemia. Ayúdanos a nosotros a ver las oportunidades y ayúdanos a no salirnos del plan que tú tienes, que es que seamos discípulos y que hagamos a otras personas discípulos de Jesucristo. No discípulos nuestros, sino discípulos del Maestro Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.